Ya, muy bien. Entonces, sí, ya estábamos hablando de los layouts de posición perdón, de posición fija o fixed layout. Es lo que nos habíamos quedado en la última clase. No sé si se observa mi diapositiva. Sí, Sí, ya, muy bien. Bueno, en el libro de operaciones de Slack, sí, tenemos esta tabla 7.1 que sirve para ver la relación entre los layouts basados por procesos y los diferentes tipos de layout que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en una columna lo que son los procesos de manufactura, ¿sí? Básicamente ya habíamos hablado eso en clases anteriores. También se conocen como sistemas de producción, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los procesos basados en proyectos, ¿sí? Y habíamos hablado de esto de los proyectos. Habíamos hablado aquellos basados en los trabajos, ¿sí? Job process. También habíamos hablado de aquellos que están basados en los batch, ¿sí? Los batch eran los productos. Aquí estarían todos los que son los sistemas basados en producción en masa y aquí estaría todos los que son los sistemas de producción continua, ¿ya? Entonces, en base a esos, también el libro de Slack propone que se utilicen los diferentes tipos de layout. Los tipos de layout eran los de posición fija, los layouts funcionales, que ya habíamos hablado en la anterior unidad, las layouts celulares, ¿sí? Y los layouts basados en el producto, ¿sí? Entonces, el primero que íbamos a ver es este de aquí, el layout de posición fija o fixed position layout. Y este sobre todo está relacionado con la parte de los proyectos, sobre todo, ¿no? Sistemas de producción de proyectos, ¿sí? Que ya habíamos hablado, incluso hablamos de los astilleros, de los barcos. Y también están orientados y se puede aplicar estos layouts de posición fija para cuando usted hace los job shop, ¿no? ¿Se acuerdan del job shop? ¿Qué les había dicho yo que es el job shop? ¿Se acuerdan? flujo de trabajo. ¿Ya? El flujo de trabajos en el taller, ¿sí? Entonces prácticamente es como programar el flujo de los trabajos en el taller, ¿no? Como ustedes se darán cuenta, entonces este Fixed Position Layout sirve para esos proyectos mecánicos grandes, ¿sí? Para esos talleres mecánicos grandes, industriales, ¿sí? Para eso es lo que sirve sobre todo. Y bueno, por el lado de, en la columna, en la tercera columna, tenemos los tipos de servicios, sí, a los cuales se pueden acoplar estos layouts. Entonces, por ejemplo, aquí nos está hablando de servicios profesionales, ¿no? Para aplicar servicios profesionales. Obviamente, aquí la parte técnica, sí, es sumamente importante, ¿no? También teníamos por acá, sí, los talleres de servicios, sí, los talleres de servicios, y esos más que todo se aplican a los layouts funcionales y a los layouts basados en células, ¿no? Y por último, los servicios masivos, ¿sí? Están aplicados sobre los layouts celulares y los layouts orientados al producto. Entonces, dependiendo usted de qué tipo de sistema de manufactura o de servicios usted desee, puede ya elegir un layout, ¿no? Entonces, digamos que por ahora comencemos viendo el layout de posición fija, ¿sí? Que sobre todo estaba orientado a proyectos metalmecánicos grandes, job shop de talleres grandes. Entonces, ahí es donde ustedes justamente eligen este Fixed Position Layout. Bueno, sí, habíamos dicho que prácticamente en este sistema de layout o en esta metodología de layout, el proyecto permanece en un lugar y los trabajadores y el equipo llegan a esa área de trabajo. Como ejemplos, tenemos un barco, una carretera, un puente, una casa y una mesa de operaciones en un quirófano. Las técnicas para enfrentar los problemas de distribución de posición fija no están bien desarrolladas y son un poco más complejas por los siguientes factores. Primero, porque existe un espacio limitado en casi todos los sitios.
Segundo, en las diferentes etapas de un proyecto se necesitan distintos materiales. Por lo tanto, artículos distintos se vuelven fundamentales a medida que el proyecto avanza. Sí, entonces, por ejemplo, en la fase uno de pronto están comprando solo cosas de oficina, ¿no? Porque en la fase uno se planifica, pero ya en la fase de ejecución comienzan ya a llegarles las materias primas, ¿no? Luego ya en las últimas etapas estarían llegándoles las materias, pero para acabados, ¿sí? Entonces, como ven, el tema de las materias primas es un poco más complejo y para la planificación y control, ¿qué utilizamos en proyecto? ¿Qué metodología se utiliza para la planificación y control de proyectos? ¿Qué metodología utilizamos para la planificación y control de proyectos? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Diagrama de Gantt per CPM. ¿Sí? Es lo que más se utiliza en este tipo de proyectos porque, como vemos, es muy variable, ¿no? Entonces, incluso habíamos hablado que el diagrama de Gantt es una herramienta gráfica que nos permite controlar el flujo de las tareas en función del tiempo, ¿sí? Y igual per CPM es una técnica organizada como para poder aprovechar el uso de los materiales y los recursos. Como tercero, porque el volumen de los materiales necesarios es dinámico. Por ejemplo, la tasa de uso de los paneles de acero para construir el casco de un barco cambia al avanzar un proyecto. Es decir, la distribución de posición física, perdón, en la distribución de posición fija, es un sistema que aborda los requerimientos de distribución para proyectos estacionarios. Ya bueno, entonces justamente aquí habíamos hablado esta partecita de que cada vez se puede ya hacer un poco más o reducir el tiempo de ejecución de estos proyectos por medio de utilizar prefabricados, ¿no? Por ejemplo, aquí estábamos viendo la construcción de una casa, pero el tiempo se reduce porque ellos están utilizando ya componentes prefabricados, ¿no? Em, sí, en un tiempo y un costo menor. Como vemos aquí, nos dice que la colocación de andamios y montacargas hace el trabajo más fácil, rápido y barato. Y el entorno de trabajo en interiores también ayuda a la productividad de la mano de obra. Aquí también teníamos un ejemplo de un quirófano, ¿sí? Y bueno, también es una posición fija, como ustedes se darán cuenta. Y este está orientado a servicios, miren. El anterior, el que vimos acá de la casa, sería manufactura. Si nos vamos a la tablita del libro de Slack, de Slack, perdón, Slack, entonces aquí estaría justamente la parte de manufactura, por ejemplo, la casa, ¿sí? Y por el lado de acá, en la columna de acá estaría de servicios, como por ejemplo el hospital, ¿no? Sí, entonces, justamente de eso estábamos hablando aquí. El quirófano, sí, el quirófano de un hospital es servicios y en una sala de operaciones el paciente permanece estático sobre la mesa y el personal médico y el equipo se trasladan a este sitio. Lo del barco ya habíamos hablado bastante, ¿no? Un astillero. Noten ustedes como alrededor del barco, que va a estar en posición fija mientras se termina de construir, alrededor de él hay un espacio limitado adyacente de posición fija. Incluso aquí vemos que ellos están utilizando plataformas o andamios, ¿no? Para ir justamente llegando o accediendo a este producto que va a estar fijo. Em, Estos astilleros, sí, llaman o utilizan plataformas a esas y áreas de carga, ¿no? Algunos incluso pueden tener puentes grúas, como se observan aquí, o grúas, ¿sí? Y se asignan en diferentes periodos a cada contratista, ¿no? Puede ser que a un equipo de contratistas le asignen la construcción del casco o a otros de la parte de los camarotes, el fuselaje, ¿sí? El elemento motriz o el sistema motriz, etcétera. Entonces, todo eso, pues, justamente se asignaría por diferentes periodos, ya depende de la planificación que se tenga, ¿no? Bueno, sí, habíamos dicho que se puede mejorar la construcción de barcos con una producción orientada al producto,
sí, utilizando las secciones de los barcos y vimos un video, ¿no? En la cual se construía el buque de Maersk, se construía uniendo varios módulos, sí, que luego son unidos, ¿no? Sí, como piezas de Lego. O cuando tiene un contrato para construir la misma sección para varios barcos semejantes. Muchos constructores de casas están cambiando también de la estrategia de distribución de posición fija a una más orientada al producto, ¿sí? Ya habíamos hablado de ese tema también, ¿no? Incluso se ve en los edificios grandes cómo están ya utilizando esta estrategia orientada al producto. También mencionamos que en Estados Unidos cerca de un tercio de las casas nuevas se construyen de esa manera y muchas casas que se construyen en el sitio por posición fija obtienen la mayoría de los componentes como puertas, ventanas, accesorios, armaduras, escaleras y muros construidos como módulos mediante procesos externos más eficientes. Bueno, entonces la disposición física o la disposición fija, sí, puede presentar una contradicción, ya que en los recursos transformados, sí, no se mueven entre los recursos transformadores, sí. Notábamos como justamente el barco, que es el recurso transformado, se queda fijo, ¿no? Y los recursos transformadores aquí más bien son los que se están moviendo. En los otros sistemas de producción y en el layout de otros sistemas de producción, vemos que más bien los recursos transformadores son los que están fijos y los recursos transformados, el producto es el que fluye a través de estos recursos transformadores. Entonces, el dilema es ese, ¿no? Porque en lugar de ello, los materiales, la información o los clientes que fluyen a través de una operación, sí, en este caso, fluyen a través de la operación. Mm, Se ve que el receptor de la transformación es fijo y el equipo, maquinaria, instalaciones o personas que realizan la transformación se mueven según sea necesario. Esto puede ser porque el producto o el destinatario del servicio es demasiado grande para ser trasladado convenientemente. Sí, observábamos el caso del buque, ¿no? Es muy difícil estarme moviendo mientras no esté terminado. O podría ser demasiado delicado para ser trasladado. O tal vez se oponga a ser trasladado, ¿no? Por ejemplo, la construcción de una autopista, ¿sí? Ahí se ve que el producto es demasiado grande para trasladarlo. En el caso de servicios hospitalarios, mire, la cirugía a corazón abierto. Los pacientes son demasiado delicados para ser trasladados, ¿sí? En un restaurante de alta gama, los clientes se opondrían a ser trasladados al lugar donde se prepara la comida. En la construcción naval, el producto es demasiado grande para trasladarlo. En mantenimiento de ordenadores centrales, el producto es demasiado grande y probablemente también demasiado delicado. También el cliente podría oponerse a llevarlo a reparar este ordenador central, ¿no? Como las supercomputadoras enormes que hay, ¿no? Aquí hay una vista, sí, un esquema, sí, de un layout de posición fija. Entonces, prácticamente aquí se está realizando el proyecto, decíamos, y hacia él fluye todo lo necesario para ejecutar este proyecto y concluir el proyecto. Entonces, todo lo necesario, sea materias primas, sea los profesionales, sí, sea la base de datos, sea la energía, sea el transporte, todo tiene que ir hacia este punto del proyecto, ¿no? Ventajas e inconvenientes de la posición fija. Sí. Como ventajas tenemos que hay poca manipulación de la unidad principal de montaje. Sí. Existe alta flexibilidad para adaptarse a variantes de un producto e incluso a una diversidad de productos. Esas serían las ventajas, ¿no? Sobre todo la flexibilidad que hay, ¿no? No sé si ustedes han visto, incluso cuando hacen proyectos hay estaciones generadoras de energía, ¿no? Con alta flexibilidad para poder llegar a puntos muy remotos. Inconvenientes, la ocupación del espacio. Como vimos, estos proyectos pues utilizan mucho espacio físico, ¿no? La manutención de las piezas hasta el emplazamiento principal de montaje. Hay una dificultad para utilizar equipos difíciles de mover. Sí, obviamente esos equipos enormes pues
consumirán mucha energía y combustible para moverse, ¿no? Son recomendables esta distribución por posición fija si el costo de mover la pieza principal es elevado. Sí, por ejemplo, ya decíamos, infraestructuras muy grandes como un puente, ¿no? El número de unidades a producir es bajo. Sí, por ejemplo, un solo puente o máximo 8 barcos, como habíamos visto en el video de la clase anterior. Las operaciones requieren principalmente trabajo manual o herramientas o maquinarias ligeras. ¿Sí? Aquí en Quito también recientemente hubo un proyecto grande en el cual utilizaron la posición fija. ¿Alguien recuerda cuál fue ese proyecto? Bueno, de hecho hubieron dos, ¿no? Pero ¿cuál es el que ustedes recuerdan en el cual haya sido un proyecto grande que se hizo en Quito y requirió la distribución por posición fija? Se me ocurre el metro, profe. El metro, ¿no? Recuerden cuando justamente necesitaban ya hacer las perforaciones, tuvieron que venir la máquina enorme que estábamos hablando, los perforadores, ¿no? Sí. Y eso solamente es un ejemplo de toda la máquina enorme que tuvo que venir, ¿no? Fue la primera vez que en el país circularon tractocamiones que eran capaces de llevar más de 50 toneladas, ¿sí? Con más de 3 ejes. A más de eso hubo el proyecto del aeropuerto también, ¿no? Hubo el aeropuerto de Tababela, en donde igualmente todos los recursos y materiales se tuvo que enviar a la parte de Tababela. Recuerdo que en el año 2012 enviábamos varilla especial para poder hacer los cimientos de Tababela, ¿no? Una varilla de mayor diámetro, especial para ese proyecto. Bueno. La importancia del layout de disposición o de posición fija, ¿ya? Son dos. Primero estaría la estabilidad del producto. La principal característica de la disposición en posición fija es que es que en este tipo de disposición el producto permanece en un solo lugar. Por lo tanto, se puede afirmar que en la disposición en posición fija, los productos permanecen estables. Si permanecen estables, también se puede garantizar que el producto va a salir con buenas especificaciones de calidad. No se mueve, ¿no? La disposición en posición fija es la más adecuada para los productos que son imposibles de mover. En ese caso, los demás elementos móviles como la mano de obra, la materia prima, el flujo de caja, el transporte, etcétera, desempeñan un papel dinámico, mientras que el producto se encuentra únicamente en el lugar del proyecto y se atiende con el resto de elementos móviles. Ya, otro aspecto importante, sí, aquí sería por el movimiento de máquinas y equipos. En este tipo de disposición, los trabajadores y las máquinas se mueven de un lado a otro con respecto al lugar del proyecto, según los requisitos del producto, ¿no? Entonces hay un flujo importante de personas, lo cual también hace necesario pensar en los movimientos, ¿no? Economía de movimientos. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí, ya, muy bien. Entonces, como vemos, pues esta es una de las posiciones más utilizadas para crear layouts de proyectos, ¿sí? O las distribuciones más usadas. Aquí, por ejemplo, está un diagrama, ¿sí? De lo que sería un Fixed Position Layout, ¿sí? Como se observa aquí, ¿sí? En donde vemos que esto representa la construcción de un avión, ¿sí? Un avión. Y la parte B nos indicaría el proceso, ¿no? Entonces vamos viendo cómo estaría esto fluyendo el proceso entre las diferentes estaciones para la construcción de este avión. Y en la parte C estaría cómo sería el proceso si se utilizaran, si se distribuyeran a los trabajadores en forma de células. ¿Sí? Por último, también tienen que ustedes diseñar la partecita que sería
del layout del producto, ¿no? Entonces, es algo que se debe levantar esta información. No solamente dejar haciendo el layout de la planta, sino también complementarle con el process layout y el product layout, ¿no? Que sería el flujo de los productos y del proceso. Ya, vamos a ver un pequeño ejemplo. Ya, porfa, me confirman si se observan mis diapositivas. Sí. Ya, verán, a ver, pongámosle sin cuadrícula, pongámosle. Ahí sin cuadrícula. Y le pongamos a vista para la ventana. Zoom. Bueno, pongámosle así más de zoom. Ya. Que ustedes están viendo es más o menos el layout de un proyecto en el que formé parte de una planta generadora eléctrica, ¿ya? Sobre todo de la parte mecánica. Esta planta generadora generaba energía en base a motores de combustión interna, ¿sí? Que estaban alimentados por combustible fósil, como es el diésel búnker, sobre todo el búnker. Y bueno, la idea de este proyecto fue, primero constaba de esta mitad que estoy indicando aquí, y el proyecto fue expandir a la parte, o sea, el 50% más, ¿no? Aumentar o duplicar la capacidad de la planta. Ese fue el proyecto Llama, sí. Entonces, primero que nada, una de las primeras fases era diseñar el layout para ese proyecto, ¿ya? Solamente les estoy indicando un layout en Visio, porque obviamente que esto se diseñó incluso en AutoCAD, en 3 dimensiones, pero esta es la distribución en planta que se utilizó como para analizar el flujo de los movimientos en esta planta generadora. Ahora, algo interesante de este caso es que esta planta generadora es fija, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero yo? Noten ustedes que estos elementos que yo estoy indicando aquí, ¿sí? Son generadores, ¿sí? Son generadores de combustión interna, ¿sí? Que a su vez son alimentados por combustible y también por aire, ¿no? Y líquido, ¿sí? Entonces, ellos necesitan esos tres componentes como para poder funcionar. Entonces, la característica de estos generadores es que estaban fijos, cimentados, ni solamente empotrados, miren, cimentados a la base de la estación. ¿Ya? Entonces, puedo ponerles aquí más a zoom. Miren, por ejemplo, cada uno de estos generadores, sí, eran de la marca Sempelstic, sí, y era Niigata Sempelstic, ¿ya? Bueno, entonces, como les decía, estos generadores están cimentados al suelo. Ya. Ahora, la idea es que quienes producen la energía son estos generadores, ¿no? Y el flujo de operaciones es hacia estos generadores que están fijos. Es decir, cada cierto tiempo ellos van a necesitar un mantenimiento, ¿sí? Cada cierto tiempo ellos van a necesitar un abastecimiento de los tres componentes principales que habíamos dicho, que es el aire, que es el líquido refrigerante y que es también el combustible, el diésel búnker, ¿ya? Y asimismo, al momento de una reparación o al momento de un overhaul, que es una reparación mayor, todos los recursos tienen que fluir acá, ¿sí? Hacia acá, estos generadores, ¿ya? Entonces, como les decía, este es un ejemplo de una posición o una distribución física, perdón, fija, no sé por qué digo física. Ya, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Entonces, todo va a fluir hacia acá, estos motores generadores que les decía están cimentados. Cimentados significa que en sí la base del motor mismo está fundida con concreto a la base de toda esta estación.
¿Por qué? Porque estos motores prácticamente son tan pesados y generan tanto torque y tanta potencia que si no fuera así, podría incluso estos motores salir desprendidos, ¿no? Por la potencia y el torque que generan estos motores. Entonces, tienen que estar fijos cada uno de estos generadores, ¿no? Como vemos aquí teníamos uno, dos, tres, cuatro. Inicialmente eran estos cuatro y se aumentó a ocho. Bueno, entonces, para cuando ustedes hagan una distribución física, no hay una fórmula mágica, digamos, ¿no? Como para determinar el layout, sino que la parte técnica va a ser sumamente importante y es lo que igual nos recomienda el libro de Slack también, ¿no? De operaciones. Sobre todo el análisis de los flujos, pero que estén orientados a atender estos grandes elementos fijos que habíamos mencionado, ¿no? Como vemos aquí, no es el caso de un buque, pero en sí estamos hablando de motores generadores de muchas toneladas, ¿no? No sé si tenía el dato de las toneladas que pesan cada uno de estos de aquí. No sé si le tenía anotado aquí el peso. No. Pero bueno, sí. No tengo el dato del peso, ese lo tenía en otra ficha técnica. Bueno, pero el caso es que estos motores son tan pesados que se necesita puentes grúa de 30 toneladas para poder mover, ¿sí? Cada uno de estos. Y de hecho, ni los motores, ¿no? Los componentes de estos motores se mueven con una grúa de 30 toneladas que estaba localizada en la parte superior. Entonces, si ustedes lo observan el layout de esta estación, ¿sí? Es como se ve aquí, ¿no? Aquí estarían las paredes laterales, todo esto de aquí, con el perímetro, ¿sí? Así es el perímetro de toda esta estación, ¿ya? Entonces, el puente grúa sobre todo se desplazaba en este sentido. Miren, el puente grúa es una máquina que viene instalada desde esta posición hasta esta posición y se mueve a lo largo de todo, verticalmente, a lo largo de todo esta estación, ¿ya? Y permite justamente poder mover los componentes de los generadores de combustión interna, ¿sí? Em, Asimismo, ustedes para cuando planteen los layouts de posición fija, ¿sí? Tienen que comenzar diseñando el elemento fijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer paso para poder tener este layout fue localizar los elementos fijos. Como les decía, el elemento fijo para este caso eran los motores Niigata Sempelstic, los motores generadores, sobre todo estos cuatro. Se localiza y se calcula el espacio, como habíamos mencionado anteriormente en la teoría. Entonces se calcula el espacio y además de eso, tiene que haber un espacio prudencial como para que justamente puedan pasar por aquí las personas. ¿Cuánto es el mínimo espacio que debería tener de callejón aquí para que puedan transitar las personas? El mínimo espacio. ¿Se acuerdan que ya habíamos mencionado eso? ¿Cuánto era el mínimo espacio de los callejones para que puedan transitar las personas? Inge, ¿no era el radio máximo de curvatura de los montacargas? Ya, en este caso no vamos a tener montacargas porque el Material Handling System, sí, sería el puente grúa. El puente grúa va a estar localizado en la parte superior, ¿no? O sea, como les decía, puede ir desde este punto, hasta el punto de acá, ¿ya? Y comienza a moverse en este sentido por la parte superior, con una cadena, o con varias cadenas y ganchos de izaje.
puede tomar todos estos elementos de los motores, ¿ya? Entonces no se van a mover las cosas con montacargas ni tampoco con otro medio, porque todo sería que se mueve con el puente grúa. Entonces, como mínimo el espacio del callejón, si es que no hay montacargas, sí debería ser como mínimo 80 centímetros, mínimo. Pero acá se dejó un mayor espacio porque obviamente al ser un taller que mueve componentes muy voluminosos y pesados, se dejó más de 80 centímetros de espacio de callejón. Ya, sí, eso en la parte interior, ¿no? Como se observa aquí. Las líneas que ven ustedes más de color oscuro, sí, pongámosle así, a zoom aquí más. Estas son paredes, sí, estas son paredes, las que ven de color más oscuro. Aquí, acá, son paredes, ¿no? Aquí están puertas. Miren el perímetro cómo va. Acá hay otra puerta. Todo esto es pared, ventanas, todo esto, ¿no? ¿Ya? Y eso que aquí solamente se está viendo el plano de la planta principal, porque además de eso, en el layout se debe considerar también los diferentes niveles que hay. Les cuento que abajo de esta planta principal que estamos viendo existe una azotea, y esa azotea le va a permitir a ustedes descender, sí, por debajo de estos motores generadores, ¿ya? Entonces también allí debe haber un detalle de un layout de la azotea, ¿ya? Em, Además de eso, pues en el layout se debe considerar todos los elementos mecánicos necesarios, ¿no? Como por ejemplo aquí, noten ustedes de que está representado las líneas de abastecimiento de todos los motores, tanto de lo de aire, sí, el aire se abastece en estos motores por medio de turbos, sí, turbinas compresoras de aire, e introducen el aire a presión en los motores. Hay otra línea también que ustedes, por eso miren que esta línea está conectada aquí con la entrada de aire y salida de gases. Cada uno de los motores, miren, tiene una entrada y una salida de gases. Cada uno de ellos, ¿no? Por otro lado, noten ustedes también de que tienen conexiones que se muestran aquí en forma de circuitos, ¿sí? Ya, por el un lado podemos observar estas conexiones que se ve acá abajo. ¿Sí? Y estas conexiones salen a la parte exterior, ¿sí? Estas conexiones pasan por un filtro, ¿sí? Y este filtro siguen ustedes la línea que se ha representado aquí. Y esta le lleva a las bombas de agua. Noten ustedes que ese que vimos hace un momento y seguimos la línea, representaría la salida de los líquidos que salen de los motores, ¿no? La función de los líquidos que salen de los motores es disipar el calor de los motores, ¿no? Que están en funcionamiento. Entonces, noten ustedes como toda esa línea que fuimos siguiendo, ese circuito que está conectado a la salida de todos los motores, pasa, luego llega a un filtro, ¿sí? Este es el icono de un filtro, según la ASME. ¿Se acuerdan que les había dicho yo qué es la ASME? ¿Qué significa las siglas del ASME? Son las siglas de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Mecánica, me parece. Bueno, la Sociedad de Ingenieros Mecánicos, ¿no? La Sociedad Americana, Sí. no de estudiantes, ¿no? Ya es de profesionales ya. Pero es de, sí, lo que dice Nicole está bien, de ingeniería mecánica, ¿no? Más que todo ellos dan lo que son los estándares para todos los componentes mecánicos, ¿no? No todos, bueno, hay otros que también da la Asociación del Petróleo y la Asociación de Ingenieros Automotrices, pero digamos que la ASME es la que da la mayor cantidad de estándares, ¿no? Entonces, este sería el icono para representar, según la ASME, un filtro, ¿sí? Esto es para representar un filtro, que prácticamente el filtro cumple la función de retener las partículas más gruesas que están en los líquidos de refrigeración, y a la salida de este filtro estaríamos teniendo ya el mismo líquido, pero más puro, ¿no? Más purificado sería, ¿no? El término técnico.
Y como vimos, pues seguimos la línea, sí, esta línea de líquidos, y acá está ya la salida, ¿no? Como decíamos, de agua. Ahora, esto que ustedes ven aquí representaría unas piscinas, ¿no? Unas piscinas donde va a estar mucha agua, ¿sí? Y asimismo, pues estas piscinas están interconectadas y tienen bombas, ¿no? Ahora, el hecho de bombear el agua que ya acá se fue enfriada y purificada es para volver a introducirla nuevamente en los motores. Entonces ya está limpia y fría y vuelve a introducir ustedes en los motores. Miren, esta sería la entrada IN. Entonces ustedes pueden representar en el layout así como IN. Colocan, seguimos la línea, miren, sigue la línea. Se ha puesto un filtro adicional, miren, porque si hay la posibilidad, como estas piscinas de agua están a la intemperie, hay la posibilidad de que se vuelvan a contaminar de partículas. Entonces, por eso es que seguimos la línea y aquí nuevamente hay un filtro para que se garantice de que vuelva a ingresar a los motores de forma em, más limpia, ¿no? Entonces, seguimos la línea y aquí estaría conectándose nuevamente a la entrada del motor, pero con agua ya pura y fría, ¿no? Que pueda refrigerar el motor. Acá también, mire, acá también tiene su ingreso, acá también. Y para el proyecto de expansión que fue, noten ustedes que también estarían los ingresos de agua para los diferentes 4 motores adicionales, ¿no? O 4 generadores adicionales. Como les decía yo, todo lo que es medidas, sí, por lo general, a ver, este plano que ustedes están viendo no es un plano de acotación. Un plano de acotación tiene el propósito de mostrar las medidas en detalle. Entonces, noten ustedes que aquí no están todas las medidas al detalle, pero sí están algunas. Entonces, por ejemplo, aquí está la medida de la puerta de acceso. ¿Mi? Y si ustedes se dan cuenta, esto está en milímetros, que es la unidad que se maneja en ingeniería, ¿no? Por lo general, todo se mide en milímetros. Pero les decía, el objetivo de este layout, sí, no es mostrar las medidas, sino más bien es mostrar el funcionamiento y el flujo de las operaciones de esta planta generadora de electricidad, que es fija. Ya, bueno, entonces estábamos hablando de la línea de aire, sí, y hablamos de la línea de aire, hablamos del circuito de agua, y por último también hay hay un circuito de combustible que es este que se ve acá. Sí, acá tenemos el circuito de combustible. Es interesante también, yo les recomiendo que ustedes cuando hagan ya layout, lo sepan hacer con colores. Sí, me acuerdo que cuando se hizo estos planos, las versiones que habían de Visio y de AutoCAD no tenían muchas opciones para colores. Sí, pero porque imagínense, esto es hecho en el año 2008. Sí. Pero bueno, ahora ya ustedes tienen versiones de AutoCAD más completas, con colores, con texturas, con materiales. Entonces, fuera bueno que en el layout de estos flujos, sí, se representaran con diferentes colores, ¿no? Ahora ya hay esas posibilidades, entonces antes no había eso. Seguimos esta línea y este circuito con líneas que se representa aquí, que está solamente más saturado. Igualmente están interconectados, sí. Y prácticamente estaría llevándonos acá. Allá. Entonces, en este caso estamos hablando del circuito de entrada. A ver, pasa por este filtro, llega a este símbolo de acá. ¿Quién sabe qué significa este símbolo? Ahí les quiero ver. ¿Este símbolo de qué? Una bomba. Eso, una bomba hidráulica, ¿no? Y de hecho, este símbolo, porque hay muchas bombas, ¿no? Este símbolo significa de una bomba hidráulica, pero que no es concéntrica. Entonces, la bomba hidráulica que es concéntrica tiene justamente en el medio el eje, pero noten ustedes que este no tiene en el medio el eje, entonces no es concéntrica. Sí. Eso también pertenece a la parte de estándares de la ASME, ¿no? Pero bueno, noten ustedes de que nos está indicando incluso el flujo. ¿Sí ven? El flujo en realidad no era el que le estábamos siguiendo hace un momento, sino que el flujo era así, miren. Todo comienza acá. em, Todo comienza acá en estos tanques que se ve aquí, ¿no? Entonces, hay tanques, estos tanques que ven aquí ustedes, ¿sí? Y estos tanques son de diésel, búnker y aceite,
¿ya? Entonces, tenemos estos tanques y de estos tanques donde vamos a colocar el combustible y la lubricación. Eso es lo que nos está diciendo que contienen estos tanques, ¿no? Estos tanques de aquí. Entonces, se están conectados entre ellos, ¿sí? Y al último, pues se saca todo eso, ¿sí? Por gravedad, pero llega a un punto en el que ya van a necesitar un mayor impulso o un mayor flujo y presión en la línea, ¿no? De combustible. Entonces, utilizan una bomba hidráulica concéntrica, excéntrica sería en este caso, ¿no? Excéntrica, y inyectarían, elevan la presión del combustible en la línea y pasa por el filtro. Pasaría por un filtro y de ese filtro ya el sentido sería este, seguimos la línea, pasaría por acá, ingresa ya a las instalaciones y se va ingresando ya los motores, el búnker, el aceite y el diésel. Es una mezcla interesante de esos tres componentes, ¿no? Aquí, acá, acá, acá. Y asimismo con los cuatro motores originales. Sí. Entonces, justamente esa es la forma de representar, según la ASME, las líneas de abastecimiento también de las máquinas, ¿no? Bueno, a más de eso, también estamos viendo de que ya hablábamos de la línea de aire, ya hablamos de la línea de agua también y de la línea de combustible, que son los componentes principales que se necesitan, ¿no? Además de eso, hay otros sistemas adicionales, como se puede ver acá. Sí, acá tenemos dos hilos adicionales que pueden ser utilizados para insumos, ¿sí? Y igualmente, esta estación necesita de calderos, ¿sí? Entonces, los calderos son aquellos que sirven para darle una temperatura al aire, ¿sí? Entonces, en este caso, el caldero genera una presión y una temperatura y al aire que es aspirado, ¿no? Y lo pone en una temperatura adecuada como para que luego este aire, este pulmón de aire, pues vaya abasteciendo también a los motores, ¿no? A más del aire que estaba ventilado y aspirado por los turbos, ¿no? Entonces, sobre todo este cuarto de calderos nos puede ayudar mucho para mejorar la expulsión perdón, el ingreso y expulsión de gases. Para eso es lo que sirve este cuarto de calderos, ¿no? Este trabaja a una alta temperatura, pero también está conectado con los 8 motores, como ustedes lo observan, ¿no? Están conectados. Ya, bueno, eso por el lado mecánico, sí. De ahí ustedes en un layout no solamente tienen que irse por el lado mecánico, sino que tienen que plantearse todo, ¿no? También la parte de planificación y en un espacio para la planificación del mantenimiento. Abastecimiento de insumos también es interesante. Es necesario colocar, ¿no? Entonces, miren, por eso es que para la parte de la administración y control de los procesos, aquí había toda una oficina que se encargaba del control eléctrico, ¿sí? Entonces, justamente estos motores a la salida ya generaban energía y vienen las conexiones, ¿no? A la red eléctrica. Entonces, aquí viene la oficina para el control eléctrico, ¿no? Sobre todo el cuadro de mandos eléctrico. Ya, ellos se encargan de esta parte, ¿no? De todo lo que son las conexiones y la conexión a la red eléctrica, ¿sí? De toda la fábrica. Esta planta que estamos viendo aquí se encarga de abastecer una fábrica entera, ¿no? Entonces, aquí todos los cuadros de mandos, incluso los cuadros de mandos para encender y apagar todos los generadores, están aquí. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí. Ya. Chicos, también cuando ustedes se acuerdan, yo les había dicho, ¿no? Cuando ustedes hagan un layout, siempre tienen que, pongámosles script, ¿sí? Siempre tienen que pensar también en la parte de la seguridad. Entonces, miren, por ejemplo, cumpliendo con los reglamentos de seguridad nacionales, están colocados los extintores de forma estratégica, ¿sí ven? Cercano a cada una de las esquinas y en una distancia reglamentaria se debe colocar los extintores, ¿no? Asimismo, en toda la planta, ustedes tienen que pensar en la colocación de extintores, donde haya potencial riesgo de inflamación, ¿no?
Entonces aquí, como vemos, hay un potencial riesgo de inflamación. Se colocan los extintores. Ya, es un tema que también deben ustedes colocar en su layout, ¿no? Las puertas, ya ni para qué decirles, ¿no? Las puertas, y incluso debería haber un plano que sea similar a este, pero con la ruta de evacuación. También debe haber, ¿no? Entonces, por ejemplo, las puertas son estratégicas como para si ocurre alguna contingencia, puedan salir por estas puertas. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí. Ya. Bien. Les decía que para que funcione una planta eléctrica no solamente es necesario la parte mecánica, ¿no? Ya vimos que es necesario también la parte eléctrica y por acá también tenemos los departamentos de planeación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí se ha destinado estas áreas para el departamento de planeación mecánica, quien se encargaría de planificar el mantenimiento, la compra de repuestos de insumos de todos los motores, ¿sí? Mecánicos. Pero también justo al frente está el departamento de planeación eléctrica y un tablero de mando. Bueno, el tablero de mando ellos lo tenían ya automatizado, ¿no? Pero funcionaba con la parte de acá, ¿no? Estaba conectado directamente. Entonces, este departamento de planeación eléctrica igualmente se encarga de controlar las frecuencias, las conexiones de todo el cableado, ¿no? De la planta eléctrica y cómo garantizar el abastecimiento ya a la red eléctrica. Porque obviamente les comento que estos motores generadores eléctricos, por ser mecánicos, tienen su variación, ¿no? Al generar energía tienen sus variaciones de megawatts, ¿sí? Entonces, para poder suministrar energía a la red eléctrica, tiene que ser sumamente depurada esa energía, ¿no? Sí, y estabilizada. Entonces, de eso se encarga el Departamento de Planeación Eléctrica, de conectar a la red eléctrica de la planta, pero ya estable, ¿no? Entonces, una máquina mecánica, si ustedes han visto, está fluyendo, está fluctuando la cantidad de energía que sale, ¿no? Pero aquí él estabiliza, ¿no? Además de eso, si ustedes quieren representar gradas, sí, esto sería la forma de representar gradas, ¿no? Por suerte aquí en el Visio existen todos estos, yo les recomiendo utilizar Visio para que hagan los layouts, ¿no? Porque ya vienen ya estas figuras, ya vienen ya preestablecidas y solamente es cuestión de buscarlas aquí en la librería que tiene aquí Visio, al lado izquierdo. Entonces, la forma de representar unas gradas, sí, sería esta. Noten ustedes que por aquí, esta es la planta baja y está al mismo nivel de las anteriores. Por aquí se sube y se accede al departamento de planeación mecánica y de hecho aquí hay una especie de gradas que también le llevan al departamento de planeación eléctrica. Ellos están en el segundo piso, a más de que les dije que hay una azotea. Entonces los layouts son, representar un layout se debe presentar por piso, ¿no? Digamos que este sería la representación del piso principal, pero sí debería haber, como les decía, otro plano que sea del piso, la azotea, y otro del segundo piso, ¿no? ¿Ya? Bueno, a más de eso que ya dijimos para qué sirven estos dos departamentos con sus gradas, tenemos también la bodega de repuestos, ¿sí? Siempre en el layout que ustedes hagan, planeen una área de repuestos, ¿sí? Porque sobre todo en el caso de una planta eléctrica o un taller mecánico, le va a permitir que usted tenga disponible los repuestos e insumos para poder garantizar la operación de las máquinas, ¿sí? Las máquinas, por ejemplo, si a esta máquina le faltara, si a esta máquina le faltara, por ejemplo, un perno que sea del turbo, ¿ya? Del eje del turbo, ¿ya? Entonces, obviamente que ya se va a detener, se va a parar el turbo y se pararía toda la máquina. Entonces, si es que si nosotros necesitamos 8 motores que estén funcionando para garantizar el suministro de megawatts estable a la red eléctrica, si uno deja de funcionar, entonces digamos que hipotéticamente ya no sería la misma cantidad de energía que estaríamos sacando, ¿no? Incluso les cuento que la energía que sale de esta planta eléctrica la venden al Estado, ¿no? ¿Ya? Entonces, la bodega de repuestos se encarga de tener todos los componentes e insumos que son necesarios para garantizar que esta maquinaria esté en funcionamiento, ¿ya?
y obviamente pues tiene que tener un stock variado. En esta bodega de insumos, aquí sí, como ustedes le ven, aquí sí se va a utilizar un montacargas. Aquí sí, ¿no? Entonces, sí se manejaba un montacargas porque, como les decía, hay componentes sumamente pesados, ¿no? Hay componentes que fácilmente pueden pesar 200 kilos, ¿sí? Un pistón de uno de estos motores pesaba cerca de 200 kilogramos, ¿ya? Entonces, este montacargas no está en el layout que ustedes están viendo, no está diseñado como para que ingrese a esta zona de los generadores, no, sino que solamente su función va a ser trabajar en esta área, ¿no? Y va a tomar los repuestos y les va a colocar acá, miren, va a pasar por esta zona, va a ingresar hasta aquí nomás, ¿no? O sea, el montacargas va a funcionar en el layout en esta zona, toda esta zona, y va a entregar los insumos o repuestos acá. Y ya una vez que esté acá, ya prácticamente, de hecho, los repuestos se llevan en palets, ¿no? Y entregan acá. Y una vez que acá se coloquen estos repuestos de insumos, ya con la ayuda del puente grúa, se van llevando ya a los diferentes motores que sean necesarios. Los puentes grúas incluso tienen una especie de controles, ¿no? Con los cuales van manejando adecuadamente y izando adecuadamente los componentes y llevando a los motores generadores. Igual aquí en una bodega de repuestos les recomiendo que coloquen siempre lo que es un extintor. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, Inge. Ya. En esta zona que estábamos hablando de aquí, aquí sí cabe irse al manual técnico, la ficha técnica que habíamos mencionado del montacargas y verle cuál es el radio de giro, ¿no? Entonces, según eso, determinaríamos el ancho de los pasillos, ¿no? Según el radio de giro del montacargas. Ya. Bueno, en este layout también noten ustedes que ya fuera de la parte operativa, sí, esta es la parte operativa, digamos, ¿no? La parte operativa netamente. Toda esta zona que se ve acá sería auxiliar, ¿no? Y sobre todo esta parte de aquí es administrativa. Entonces, en esta partecita que ustedes ven acá, se ha colocado la oficina del gerente y la parte de vestidores, casilleros y baños, ¿sí? Entonces, para los trabajadores, no sé por qué se ha escrito así. ¿Ya? Entonces, siempre ustedes que planifiquen un layout, todo layout, ¿no? No solo el de posición fija, siempre planifiquen ustedes eso, áreas para la administración, las oficinas, y también áreas para vestidores, casilleros y baños, que son los servicios básicos para los trabajadores. ¿Sí? De hecho, ustedes ya pudieron ver también en la parte que hicieron la exposición de suplementos, de que los trabajadores siempre tienen derecho a hacer sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, no me vayan a presentar a mí un layout que no tenga estos servicios básicos, porque no sería un layout funcional, sino que más bien eso provocaría graves problemas ocupacionales a los trabajadores, ¿no? Como ya ustedes mismos saben. Ya, entonces esto es siempre necesario, ¿no? Traten de siempre poner también y determinar la cantidad de baños, como ya vimos, ¿no? Incluso en el SLP les di unas fórmulas para que se calculen los espacios y los casilleros según la nómina de trabajadores que ustedes vayan a tener, ¿no? Asimismo los lavabos y los casilleros que se observan en toda esta zona, ¿no? Extintores también son necesarios. Ahora, por el tema del COVID, igual les comento que este tema de los lavabos ya es incluso más necesario, ¿no? Ahora necesitamos tener los lavabos siempre a disposición de todo el mundo por el riesgo de la contaminación con el COVID, ¿no? Entonces, en el año 2008 no era tan, les cuento que no era tan mandatorio, ¿no? Si ven como ya poniéndole a zoom en mi plano, se veía las paredes ya con su color propiamente, ¿no? Cuando le veo un poco más lejos, si ven que no se observa bien la pared, ¿no? Pero si ustedes le dan más a zoom, ya les voy a pasar el plano para que tengan, ya se ve la pared propiamente, ¿no? La pared o los muros están de color gris. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, Inge. Ya. Podríamos corregirle este de aquí porque no sé. Bueno, se ha puesto la acotación encima de. Ya, es por eso. Así estaba bien escrito, solo que la acotación se había movido. Ya. Bueno, el tema de las acotaciones también hay que en un layout saber diseñar bien, ¿no? Porque como ven, algunas veces puede estorbar también
a las etiquetas que ustedes pongan de las diferentes áreas, ¿no? Bueno, sí, ya, y tienen que ir colocando lo que les decía, ahora por el tema del COVID, es necesario, mucho más necesario que era antes, es necesario tener a disposición los lavabos y jabón, ¿no? Como para poder nos lavar las manos, para poder disminuir el riesgo de contaminación con COVID, ¿no? Entonces, en el año 2008 esto no era tan, digamos, no necesario, sino no era tan, no se veía tanto la necesidad, pero ahora sí. Entonces, lo que sí le recomendaría yo es que por cada área que ustedes definan o por cada departamento que definan, por lo menos sí coloquen un lavabo. Eso es lo que les recomendaría yo ahora, ¿no? Ahora sí hay estudios que son más apropiados, pero a nivel del layout podría recomendarles eso, ¿no? De que estén disponibles en todas las áreas o todos los departamentos, por lo menos haya un lavabo. Noten ustedes que acá, en esta zona operacional, no hay nada de lavabos, ¿no? Entonces, eso es porque, como les digo, antes no sabíamos de este tema del COVID, no era tan necesario, pero ahora sí, como ahora estamos en la nueva realidad que se llama, entonces sí les recomendaría yo por lo menos poner aquí en la parte de los motores generadores un lavabo, por lo menos aquí, uno acá y otro acá, ¿sí? En la zona de calderos también un lavabo, ¿sí? Entonces es necesario porque para evitar el riesgo de contaminación, ¿no? Y bueno, también ya hablamos de toda esa zona. También acá en este layout de posición fija tenemos unas torretas para la conexión a la línea eléctrica principal de la fábrica. Bueno, eso ya es necesario. Como, a ver, como diseñadores de un layout, yo les recomendaría que no hagan solos este layout, sino que siempre colaboren con personal técnico especializado. Entonces, por ejemplo, aquí sí sería necesario reunirse con ingenieros eléctricos también para que determinen este espacio que sea necesario para las torretas de conexión a la línea eléctrica principal de la fábrica. Y bueno, aquí también ellos tenían un generador auxiliar de energía, que ese sirve para cuando se dañe alguno de estos, le conectaban directamente este generador auxiliar. Obviamente que aquí también estas torretas de conexión a la línea eléctrica generan campos magnéticos, electromagnéticos, ¿no? Entonces, a nivel de layout, ustedes deben identificar este riesgo potencial, ¿no? Si son torretas de conexión a la línea eléctrica, genera un campo magnético y por lo general no se recomienda que la gente pase con, por ejemplo, relojes, porque los relojes se dañan, ¿sí? Y de hecho generan un campo electromagnético. Hay una serie de instrumentos mecánicos, multímetros, osciloscopios que se dañan con este campo magnético, ¿no? Entonces, a nivel de layout, ustedes ya pueden poner esta etiqueta de cuidado campo magnético para evitar ese tema, ¿no? Imagínense, ¿qué pasaría si una persona pasa justamente a unos escasos 20 centímetros de este campo magnético con un reloj enorme metálico en la mano, en la muñeca? ¿Qué pasaría? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasaría? Se queda pegado. Se queda pegado, ¿no? Se quedaría pegado a todas estas torretas. Se queda pegado y si se queda pegado, muchas veces estas torretas también están cargadas eléctricamente, ¿no? Entonces podría pasar una catástrofe ahí, ¿no? No solamente el tema de que se le dañe el reloj, sino que ese reloj se haría una especie de magneto, sí, que se pegaría con estas torretas, ¿no? Y puede generarle a usted una carga eléctrica, una descarga eléctrica que podría ser fatal, ¿no? Porque ya les estaba hablando de que esto genera la energía en megawatts, ¿sí? Entonces, eso sí es letal. Por eso es que esta zona, sí que está puesto con cuidado, e incluso está aislada, tiene rejas, ¿no? Tiene rejas metálicas que le alejan del campo magnético, del centroide más que todo. Pero además de eso, ustedes como diseñadores del layout deben colocar en un letrero que sea visible el riesgo potencial que hay ahí. Entonces, el riesgo potencial que hay aquí es el campo magnético y debe ser prohibido y deben ustedes indicar con los iconos adecuados que es prohibido transitar ahí con elementos metálicos, ¿no? Porque ya saben lo que les puede pasar. Ya.
Noten ustedes que aquí estaría la entrada y salida a la planta eléctrica, sí. También aquí la puerta de acceso. Y sí, el montacargas era apto para interiores y exteriores, entonces sí podía salir a la parte exterior también, pero a ver, no es recomendable que los montacargas salgan a la parte exterior de una fábrica. ¿Por qué? ¿Por qué no es recomendable que un montacargas, sobre todo los de uso interior, salgan de la fábrica? ¿Se Se me acuerdan que sí ocurre les que dije? por limpieza también debería ser, profe. Por limpieza sí, pero recuerden que yo les dije que los montacargas de uso interior tienen llantas sólidas, o sea, las llantas no tienen aire. Entonces, al momento de un bache, eso corre, como no absorbe el desnivel, sí, el neumático es quien absorbe el mayor porcentaje de fuerzas cuando hay un desnivel. Entonces, el momento de salir a las partes exteriores, recuerden ustedes que ahí a la superficie del piso no es totalmente lisa. Entonces, si cae en un bache, corre el riesgo de incluso volcarse el montacargas. Y estábamos hablando en clases anteriores que un montacargas fácilmente pesa 3 toneladas que pueden caerle encima a una persona, ¿no? Entonces, sería peligroso. Pero sí, en este caso sí había la posibilidad de que pueda salir el montacargas en situaciones especiales, sobre todo cuando algún proveedor deje en la parte aquí de afuera, deje algún repuesto y se necesite rápidamente ingresar a la bodega o colocar ya acá en la zona de los generadores. Sí. Ya, entonces es para eso. Noten ustedes también que en un layout se debe colocar estas flechitas. Estas flechitas a mí me están indicando el flujo, ¿no? Entonces, el flujo como para acceder se ve aquí con estas flechas. También es bueno colocar en las calles de los sentidos, ¿no? Noten ustedes que el sentido sería por lo general a mano derecha y a mano izquierda en este sentido, ¿sí? Entonces, coloquen también lo que es el flujo. Ya, bueno, acá estos son silos que existían, pero no pertenecen propiamente a la planta eléctrica, ¿no? Porque aquí hay un silo de almacenaje de caliza que es para la cementera que estábamos hablando. Entonces, a ver, aunque no forma parte del proceso de generación de una planta eléctrica, en este caso está, o sea, físicamente está, entonces no podemos dejar de tomarlo en cuenta en nuestro layout. Es algo que está aquí fijo, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Y algo que me olvidé de mencionarles es que estas líneas de combustible que ya se vieron acá, que habíamos seguido la línea, también se siguen interconectando hasta acá. Miren, pasa por estos hilos y se interconectan a la parte exterior. Seguimos la línea y acá estarían silos más grandes, porque les cuento que esta planta consume mucho combustible, ¿no? Entonces aquí estarían los silos exteriores que a su vez abastecen estos silos interiores. ¿Ya? Entonces, estos hilos exteriores tienen uno de ellos diésel, otro tiene búnker y otro tiene aceite. Entonces, el diésel y el búnker son combustibles para los motores. El aceite sirve para lubricación de los motores. Entonces, ¿por qué hay dos tipos diferentes de diésel aquí en esta planta de generación? O porque hay dos tipos de combustibles, perdón, ¿no? ¿Por qué será? A ver, ¿alguien sabe por qué se mezcla diésel y búnker en los motores industriales, plantas generadoras, motores industriales grandes? ¿Alguien sabe por qué se mezcla el diésel y el búnker? ¿Por qué no pongo solamente diésel o por qué no pongo solamente búnker? ¿Alguien ha escuchado ese tema? ¿Ideas? Para que se dé la combustión. No. Sí, o sea, puede ser por un tema de una combustión óptima, sí puede ser, ¿no? Pero más que todo aquí en Ecuador es por la economía. Sí. Entonces, el búnker es un combustible de súper baja calidad. Cuando uno refina el petróleo, lo primero que sale y se queda al fondo del silo es el búnker. Entonces, más arriba, lo más alto en calidad ya queda las gasolinas, ¿no? Y la gasolina de avión es lo que sale al último. Entonces, el búnker es el combustible más barato que hay. Ahora, el problema del búnker es que, bueno, podríamos tener una planta eléctrica de solo búnker, ¿no?
pero la calidad del búnker no es muy buena como para generar una buena combustión en los motores. Entonces, por eso es que se mezcla diésel y búnker. Se trata de buscar una combinación óptima, un porcentaje óptimo de búnker y diésel, que sea económica y que produzca una buena combustión para que al final se genere un producto. ¿El producto de esta planta eléctrica qué es? ¿Qué será el producto de esta planta eléctrica? La electricidad. Energía eléctrica. Electricidad. Es energía eléctrica, megawatts que se inyectan en la red de abastecimiento eléctrica. Sí, incluso les comentaba que todo lo que no consuma esta planta se vendía incluso al Estado, ¿no? O sea, el excedente se vendía al Estado. Ya, y bueno, entonces aquí igual tenemos que tener un espacio destinado para los suministradores, ¿sí? Que serían quienes abastecen de estos insumos, ¿no? Que sería prácticamente el diésel, el búnker y los aceites, ¿no? O los lubricantes. Entonces aquí tienen, en este layout que les estoy indicando, aquí tendrían la zona para que ellos vengan y aparquen y descarguen en estos contenedores con bombas, descarguen el diésel, el búnker y el aceite. Asimismo, entonces hay otros tanques incluso más grandes, ¿no? Porque miren cómo consume una planta eléctrica, ¿sí? Entonces hay unos silos, sí, silos son contenedores grandes en donde se coloca el diésel, el búnker y el aceite a mayor cantidad. Y esta representación sería de una bomba con a su vez un filtro, ¿no? Una mezcla de bomba con filtro que luego pasa hacia acá y de acá siguiendo el flujo que vemos de la bomba, ¿sí ven? El flujo de la bomba. Entonces seguimos y miren, aquí estaría mal, ¿no? Aquí sería al revés. Sería ahí la flechita. Ah, no, no, no era la flecha, era la Y. Pensé que estaba mal la flecha. Entonces dejémoslo, no estaba bien. Pensé que era la flecha, pero no ha sido la Y, ¿no? Movámosle un poquito para que no nos dé confusión. Eso ahí, ya. Entonces ahí ya no parece que la flecha estuviera en sentido contrario, ¿no? Entonces el sentido es así, ¿no? Todo se abastece desde aquí y prácticamente pasa por esta bomba excéntrica y pasaría siguiendo este flujo y el Lego ya se va colocando en estos hilos temporales y de esos ya se van inyectando ya nuevamente a los motores, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de representar. Y me había mencionado, no había mencionado acá, hay un almacén adicional, ¿no? Que también tiene su montacargas. Aquí vemos su montacargas y sus dimensiones. Y es un almacén adicional para máquinas varias. Entonces, ahí todo lo que se requirió para... les cuento que aquí también, además de cumplir la función de cambiar partes, aquí van a tener ustedes también un job shop, tendrían un taller, tienen un tallercito en el cual, como vemos ahí, estos motores son especiales, ¿no? Entonces, lastimosamente aquí en el país, muchas veces no hay repuestos tan específicos para esos motores, ¿no? Y no están disponibles. Por ejemplo, se me dañe un componente especial de este motor Niigata Sempelstick de origen japonés. ¿Ya? Entonces, si yo espero traer de Japón, ¿sí? Ese componente especial, podrían pasar meses y esos meses serían tiempo que ya nos está generando electricidad. Entonces, por eso es que acá les cuento de que aquí, además de cumplir la función de ser una bodega más, también era un taller en donde se generaba esas partes especiales. ¿Ya? Y tiene su montacargas también y con su entrada y salida que estaba acá, ¿no? Entonces, eso les permite a ellos ser más eficientes y continuar la operación. Bueno, acá también tiene lo que decíamos del silo de caliza y también pongan aquí había el peligro de caída de escombros, ¿no? Porque este silo de caliza pues generaba escombros y pues, hay que poner los letreros con los riesgos potenciales, ¿no? Aquí había el peligro de caída de escombros y claro, como aquí hay caliza y escombros, es peligroso el acceso, entonces pongan así estos letreros que digan no entrar, solo personal autorizado para estas zonas de aquí, ¿no?
Ya, y acá ya es otro proceso del procesamiento de caliza que se une con la cementera, entonces esto ya no nos compete. Pero bueno, entonces es más o menos cómo funciona esta planta generadora. También en un layout yo sí les recomiendo que coloquen esta flechita de aquí. ¿Para qué piensan que sirve esta flecha de aquí? Esa N, ¿para qué servirá? Indicar norte. Ubicarse. Eso, más o menos les indica ya la ubicación del norte, ¿no? Y con esto justamente ya ustedes pueden orientarse más o menos en qué zona están en el plano total de la planta, ¿no? Entonces, eh, ahora ya hay sistemas de posicionamiento más precisos, como por ejemplo latitud y longitud, que fuera bueno ponerle aquí, ¿no? Fuera bueno ya ponerle la coordenada latitud y longitud, incluso para que se pueda ver en un plano ya global, se podría ver, ¿no? Y podrían complementarle en esa zona. Coloquen las flechas siempre que sea posible para sentido de los vehículos. Si ven los suministradores de combustible, ingresan por toda esta zona, miren. Toda esta zona, si ven suministradores por la zona de acá inicial, este es el sentido, miren. Vienen aquí, se pasan por acá, los suministradores pueden irse por acá o pueden irse por el fondo, pero el sentido sería así, miren. Siguen hasta acá, siguen los suministradores de este sentido, siguen este sentido, siguen hasta acá y ya pueden llegar acá, ¿no? Acá sí mismo de regreso sería este sentido, como indican las flechas, y saldrían de la planta, porque les cuento que acá en esta zona de acá está la entrada y salida de la planta, entonces, pero más acá, no se ve aquí. Ya, y que me olvidé de mencionarles cómo funciona esto de aquí, ya hablamos de la bomba. Debe haber una zona de guardianía también, sí, en el layout que ustedes diseñen coloquen una zona de guardianía, porque si tienen maquinaria tan preciosa, tan costosa, tiene que haber una guardianía que ayude a cuidar esos elementos, si no, ya saben, los enemigos de lo ajeno, pues están ahora haciendo dueños, ¿no? Creo que decían que en toda Latinoamérica, creo que estamos ahorita en el país número 3 decían en las noticias esta semana, ¿no? Con más asaltos y robos, ¿no? ¿Sí habían escuchado esta noticia? Salió recientemente perdón, en el comercio salió. Bueno, entonces es un tema que hay que actualizarse, pero por ese mismo tema de la inseguridad que tenemos en nuestro país. Entonces, yo siempre les voy a recomendar de que coloquen una zona de guardianía también en sus layouts para que ellos, los señores vigilantes, privados ayuden a cuidar los materiales, ¿no? Los materiales, los recursos de las personas y que no seamos afectados por la delincuencia. Y bueno, acá había una caseta de control de tanques que básicamente lo que hacía esta caseta es vigilar los niveles en los tanques, ¿no? O sea, prácticamente personal que va viendo si es que hay niveles de combustible, de diésel, de búnker, de agua. Eso es lo que ellos verifican aquí, ¿no? Desde esta caseta. Ahora, con el tema de la automatización, les cuento que ya probablemente esta caseta ya no existe, porque lastimosamente ahora con la automatización ya se puede colocar simplemente sensores. Entonces, para el año 2008 sí era necesario de que una persona esté todo el tiempo aquí vigilando y con sus tableros y presentando los informes acá a los departamentos de planificación, indicando si hay niveles todavía de combustible, de líquido refrigerante, de lubricante, todo eso, e incluso indicar cuándo comprar. Pero ya lastimosamente ahora con el avance de la tecnología, posiblemente solo ponen sensores en los tanques y ya está. Ya no se necesitaría esta caseta de control. Sí, entonces eso podría incluso generar que ya se despida a estas personas que trabajaban aquí, ¿no? Lo cual, bueno, es un poco lamentable, pero es así el avance en cuanto a automatización en la parte industrial, ¿no? Y bueno, eso
Además de eso, pues en estas piscinas refrigerantes que les había mencionado, pues tiene que haber un separador de lodos que da el tratamiento a los líquidos, ¿sí? Porque los líquidos pueden ser contaminados con lodos, ¿no? Los lodos están presentes incluso en el ambiente, en el aire. Entonces, este separador de lodos lo que hace es por decantación, separa todo lo que sería el polvo, acero, limallas, todo eso separa las partículas sólidas del líquido refrigerante para que nuevamente pueda ser ingresado a los motores. ¿Qué pasa si metemos líquido refrigerante en una maquinaria que esté contaminado por limallas o por partículas sólidas, metálicas? ¿Qué pasa en una maquinaria? Se da la oxidación, Inge. Se da la oxidación, se da el desgaste y se da el fenómeno de cavitación. Sí, que el fenómeno de cavitación también es que cuando hay ya un desgaste en un conducto hidráulico, de hecho, una pequeña fisura puede ya por el tema de la cavitación y el líquido que está pasando, fluyendo por esa zona, comienza a corroerle más, a consumir más del material y tarde o temprano ya crea una fisura grande. Entonces, por eso definitivamente los líquidos que se ingresan a los motores y sobre todo a las maquinarias con fines de refrigeración, no tienen que tener partículas sólidas, porque eso desgasta internamente a la maquinaria. Eso sería como algo resumido, ¿no? Entonces, para eso sirve este separador de los. Acá también había un puesto de control de los niveles este es un estanque grande de agua, sí. Entonces aquí tenía un estanque de agua y con bombas de agua, ¿no? Un estanque grande. En este estanque grande de agua que les comento, incluso les cuento que se manejaba la filtración biológica y química. Entonces, prácticamente aquí lo que hacen es esta agua que salía contaminada perdón, esta agua que ingresa contaminada al estanque por medio del uso de lechuguines, sí, que son unas plantas acuáticas flotantes. Prácticamente también se descontamina esta agua, sí. Entonces utilizamos plantas acuáticas como para poder que esas plantas acuáticas absorban los componentes nocivos, tóxicos y que vuelva el agua a estar apta. No para el consumo humano, pero por lo menos para poder ingresar nuevamente al motor. Porque los materiales de los motores, les cuento que también, si ustedes le introducen sustancias tóxicas, también se desgastan más prematuramente, ¿no? Si, por ejemplo, un motor de aluminio ustedes le introducen em, azufre en exceso, igual el motor se desgasta, ¿no? Entonces, para eso justamente este estanque de almacenamiento de agua tenía plantas acuáticas que absorbían esos componentes tóxicos y le ponían al agua nuevamente apta para poder ingresar a los motores. Ya, listo. Entonces, les cuento que a nivel de layout de posición física, perdón, de posición fija, sí, se sigue manejando este criterio técnico, sí. Entonces, todo comenzaría en fijar el elemento o el producto fijo. Aquí la máquina, ¿cuál sería el elemento transformador en este caso? ¿Cuál sería el elemento transformador en este layout? Para concluir este sistema de producción, ¿cuál sería el elemento transformador? Hola, ¿cuál sería el elemento transformador en este sistema productivo? Los motores nuevos. Eso, los motores, ¿no? Los 8 motores Niigata Celpestic son los transformadores. ¿Cuál es el elemento transformado en este sistema productivo? El agua, el líquido y los dos, y el diésel, el búnker que se transforma en energía eléctrica. Eso, ¿no es cierto? Entonces miren ustedes que acá
tenemos todo al inicio, ¿no? De hecho, creo que lo vimos al sentido contrario, ¿no? Pero noten ustedes que en este sistema productivo, como ingresos que tenemos, tenemos agua, aire, combustible que es diésel y búnker y lubricantes, ¿no? Es lo que ingresa todo el tiempo a estos motores, ¿ya? Podríamos hablar incluso de repuestos, ¿no? Porque si hablábamos de repuestos, también sería un ingreso, un IN. En el sistema productivo, sí, los elementos transformadores serían justamente estos 8 motores Niigata-Sempelsky, que transformarían todos estos elementos transformados en una salida. Y la salida es energía eléctrica que se conectaría acá a las torretas de conexión eléctrica. Ese sería el out. Ahora, noten ustedes que este sí es un sistema de fijo. ¿Por qué? La característica aquí es que el elemento transformador, sí, noten ustedes que está fijo. Y el elemento transformado, perdón, que sería el diésel, el agua, el aire y los repuestos y el aceite, están fluyendo a través de todo el sistema. Entonces, este es un sistema de producción fija y con un layout de posición fija, porque el elemento transformador, como les dije, está cimentado a las bases de esta estación generadora, ¿no? Entonces, es un ejemplo de un sistema de producción fija. Bueno, ya listo. No sé si tienen preguntas. Hola. Pues, profe, yo más bien una curiosidad respecto a lo que mencionábamos al inicio de la simbología. ¿Qué otra simbología existe aparte de esta de la ASME? Depende para qué. O sea, qué tipo de layout quiere hacer o qué es lo que ¿Eso necesita. ya más vendría de decisión de parte del diseñador o es como que existe una simbología exclusiva para plantas o es una general? Sí, verán, les cuento que depende, ¿no? O sea, si por ejemplo ustedes requieren diseñar un taller mecánico, la norma que rige ahí sería la ASME. Sí, todo lo que sería mecánica, todo lo que tiene que ver con sueldas, todo lo que tiene que ver con componentes mecánicos, es la ASME. Para la parte de combustibles, ¿sí? Ahí ya pueden elegir entre dos, ¿sí? Quienes dan la calidad de combustibles son la Sociedad de Ingenieros Automotrices, la SAE. Quienes dan también la calidad de aditivos, ¿sí? Y lubricantes, perdón, es la API, el Instituto Americano del Petróleo, la API. ¿Ya? Y por lo general, eso sería para la parte mecánica. Ahora, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, un layout de la parte médica, ¿sí? Entonces, en la parte médica, ahí ya no tendría que ver la ASME, sino que más bien ya pueden irse a unas normas ISO específicas. Entonces, igual para la mayoría de servicios, ustedes van a poder consultar en la norma ISO. Sí, entonces yo lo que les recomendaría es que cuando ustedes estén diseñando un layout y quieran hacerle técnico, se vayan primerito que nada a verificar en las normas ISO. Y lo bueno que tienen las normas ISO es que en el caso de que ellos no tienen, le dan el link a las normas que competen. Entonces, por ejemplo, si usted se va a las normas ISO, al listado de normas ISO, y pone calidad de combustible, por ejemplo. Lo que va a hacer la norma ISO es, como ellos no tienen, le van a derivar a las normas SAE. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, mi recomendación sería eso. Para que ustedes se adhieran, se vayan bien dirigidos, vayan directamente a las normas ISO y ellos les van a derivar a donde sea competente. Pero por lo general, esas son las principales, ¿no? Normas ASME, normas API, normas ASTM, SAE, son las más utilizadas en esta simbología. Pero las de ISO le conducen a todas ellas. Ya, no sé si tienen alguna pregunta más.
Ya, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, les voy a pasar la diapositiva y también les voy a pasar este en Visio, ¿no? Para que a ustedes les funcione tienen que tener instalado Visio. Y aquí también les puse una imagen, ¿no? Si quieren, aquí les puse una imagen. Y si quieren leer un poquito más técnico, la descripción de las máquinas, aquí les puse un pequeño informe que hice cuando estuve haciendo las pasantías de ahí. Entonces, ahí hablo un poquito más de ese proyecto que hablamos en el layout, pero la parte un poquito más descriptiva está aquí escrito, ¿no? Entonces, también les subo eso. Ya, eso sería todo. Nos vemos la siguiente clase, chicos. Gracias por la asistencia. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Hasta Inge. luego. Gracias, luego. profe.